¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Oaxaqueños Podcast, una producción de N Medios Comunicación, una empresa dedicada a la producción audiovisual, creación de contenido de alto valor y marketing digital. El día de hoy vamos a platicar con un empresario y muy querido amigo desde hace muchos años, que la verdad con él vamos a platicar de muchas cosas, hace muchas cosas, es una persona pues muy propositiva, muy proactiva, muy inquieta incluso, entonces tenemos con nosotros en Oaxaqueños Podcast al señor Jaime Palau Ranz. Don Jaime, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación a platicar. No, pues gracias. La verdad es un honor para nosotros tenerlo aquí en Oaxaqueños Podcast. Pues como dije en la presentación, es una gran persona, es un gran amigo, le tengo un gran respeto y admiración. Y mucho agradecimiento también porque pues usted fue una de las personas que estuvo cuando inicié en el mundo del emprendimiento. Entonces, pues hay mucho que platicar desde hace muchos años. Entonces, déjeme leer más o menos, obviamente su trayectoria es amplísima, aunque vimos su trayectoria, se podría decir que condensada y amplia. Yo sé que hay más cosas todavía que no pudo meter, pero voy a resumir en un párrafo nada más algunas cosas que ha hecho y vamos a platicar de varias cosas. Jaime Rafael Palau Ranz, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México, doctorante en Administración por la Universidad Anáhuac de Oaxaca, doctor honoris causa por Luminosis Centenarium en Historia y Geografía, Luis Rubio Siliceo, otorgado por la Academia Nacional de Historia y Geografía. Es empresario, autor de 3 libros, columnista y cronista semanal desde hace 15 años. Fue presidente de los empresarios y ejecutivos de Oaxaca, inventó el sanitario ecológico, fue conductor de noticias, catedrático, conferencista, miembro de muchas instituciones a nivel nacional, estatal e internacional, en fin, una persona con mucha energía que ha hecho muchas cosas. Don Jaime, quisiera entrar con una pregunta que a veces la hacemos como en medio o al final, pero pues usted tiene muchísima trayectoria en muchas cosas. ¿Cómo le gustaría que recordaran a Jaime Rafael Palau Ranz en unos 30 o 40 años? Interesante. Pues alguien que hizo lo más posible siempre por su estado, por Oaxaca y por su país. Alguien que siempre estuvo trabajando, investigando, escribiendo y que trató de dejar un legado para sus hijos y para sus nietos, ¿no? Entonces, hay temporadas complicadas, difíciles y hay otras de disfrutar y de cosechar lo sembrado. Así que pienso que debe estar uno preocupado por lo que vas haciendo día a día y seguir produciendo, seguir pensando en el bien de la sociedad, y todo lo demás, como te recuerden, será producto de tu trabajo y no te tiene por qué preocupar desde ahorita, ¿no? Excelente respuesta. La verdad, no pensé que me iba a dar otra respuesta, pero me sorprendió. Como siempre, todo está muy bien, como siempre. Don Jaime, quiero conocerlo. Digo, independientemente de que lo conocí cuando usted era presidente de los empresarios ejecutivos de Oaxaca, cuando empezaba en la cuestión del emprendimiento, pero ¿cómo era usted de niño? ¿Qué recuerdos tiene usted? Porque de ahí vamos a partir y de ahí obviamente tiene que ver en cómo es usted en la vida actual. ¿Cómo era su familia? ¿Qué recuerda? ¿Qué soñaba Jaime? Bueno, nosotros fuimos una familia unida. Mi papá se fue muy joven, desde que yo tenía 8 años, así que mi mamá cumplió muy bien a cabalidad el papel de mamá y papá. Nos hizo siempre muy constantes, muy seguros al hacer lo que hacíamos, y aparte muy deportista. Mi mamá era muy, muy deportista. Ella fue jugadora de las Volquitas en la UAPJO, cuando era todavía Instituto de Ciencias y Artes, y estudió enfermería ahí, así que jugaba básquetbol y voleibol, le encantaba el tenis. De toros sabía todo lo que te puedas imaginar del mundo. Así que ella nos inculcó mucho jugar tenis, hacer deportes, ir al béisbol. Y yo tengo un hermano mayor que se llama Julio, es un ingeniero que es muy conocido aquí en Oaxaca. Sí. Y él, no sé por qué, siempre me quería ganar a todos los deportes, y yo era muy ¿Eran competitivos? Entonces yo me hice todavía más competitivo, porque cuando eres niño, 1 año y medio, 2 años es mucho en fortaleza física, en corpulencia. Y él sentía que me tenía que ganar siempre, entonces yo me tenía que esforzar el doble para
para tratar de ganar en las competencias que teníamos. Todo el día estábamos jugando. Entonces, por eso yo me hice muy competitivo y llegué a competir a buen nivel en muchos deportes. Jugamos mucho béisbol, fuimos a los nacionales infantiles. Me tocó ganar la Copa Rally de tenis en el 83. Jugué squash, jugué golf, me metí muy fuerte a jugar golf. Llegué a jugar un torneo de la PGA en 2007 en Memphis, Tennessee. Okay. El St. Jude, invitado por el banco Stanford Bank, que tenía dos espacios para sus clientes en el mundo, y yo gané uno de esos espacios. En fin, siempre me ha gustado jugar y competir, y eso nos hizo, por un lado, una familia unida y muy competitiva, en mi caso, ¿no? Y constante. Claro. ¿Cómo impactó esto, todos esos aprendizajes, esta cuestión competitiva en que usted se decidiera ir por el camino empresarial? Bueno, tenía un gran ejemplo en la familia, porque mi abuelo Miguel, al cual le acabo de dedicar un libro, mi último libro, es la historia de un español republicano. Él nació en 1900 y creció en paralelo al siglo, el siglo de los grandes cambios, que empezó muy despacito y luego fue agarrando velocidad hasta terminar. Ya mi abuelo ya no comprendía lo que pasaba en el mundo, pero fue viviendo todos estos cambios. Y él estuvo en la guerra civil en España, perdieron, y al ser republicano salió hacia Francia, estuvo en un campo de concentración en Francia, en Argelès-sur-Mer, y de ahí logró escaparse. Lo querían meter en un campo de castigo ya, por el escaparse de un campo de concentración. Se topó con David Alfaro Siqueiros, con el quien lo había relevado en una de las batallas en la guerra civil. Y bueno, pues le hizo un trazo en una servilleta de tela y le hizo un salvoconducto y le dijo: vaya a tal galería, ahí véndalo, le dan tanto, con eso trasládese a Burdeos y tome un barco. Y así logró venir en el Messic, que fue el segundo. El Sinaya, el Messic y el Ipanema fueron los 3 barcos que trajeron a los republicanos españoles recién terminada la guerra. Y así fue como llegó a Veracruz a los casi 40 años, en el 39. Okay. Y a empezar nuevamente de cero. Entonces, primero, pues tenemos un gran ejemplo en la familia de alguien que tuvo que levantarse varias veces de cero hasta de una edad ya razonable, grande, y siempre lo logró. Fue un emprendedor que siempre supo usar el sentido común y fue muy, muy exitoso. Llegó a ser muy reconocido en México. Así que por eso le dediqué un libro a su historia. Se llama Una historia de guerra civil y exilio. Y bueno, murió en el 91 en el 93, de 93 años. Y mi abuela murió en el 98, también de 98, porque iban con el siglo los dos. Okay. Y los llevamos a enterrar a España, a su pueblo, porque así lo pidieron, en el año 2000. O sea, 100 años después de haber nacido, completaron su periplo. Un periplo es un viaje extraordinario que empieza y termina en el mismo lugar. Por eso se llama el libro. Periplo. Uh-huh. Y un siglo después regresó a su lugar de nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía yo un ejemplo muy, muy interesante de vida de mi abuelo, que fue la figura paterna con la que crecí, con quien conviví. Yo me fui a vivir con él en el año 80, del 80 al 85, que era una etapa todavía productiva de su vida. Todavía manejaba en el DF, todavía iba a... ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 18, uh-huh. Okay. 19 años. Viví con él, pues es muy joven, pero yo ya estaba muy interesado en la historia familiar, me gustaba escribir. Ya había yo escrito en El Imparcial la crónica de Seúl 88, no, porque eso fue en el 80. Pero ya me gustaba escribir, escribía en los periodiquitos, me encantaba, ¿no? Entonces, vivir con él fue una experiencia, pues la verdad, inolvidable. Y mi abuelo siempre me decía: a ver, tenemos estas bodegas en el mercado de abastos, ¿las rentamos o las vendemos? Pues si las vendemos, ¿por qué? Y entonces me hacía un análisis: a ver, si las rentamos va a pasar esto y esto, si las vendemos esto y esto y esto. Y te hacía un análisis... O escenarios. De distintos escenarios, macro, muy, muy interesante. Entonces él todas sus decisiones las tomaba en base al sentido común, hacía un análisis profundo y tomaba su decisión, y fue muy, muy acertado
y muy hábil en la vida, ¿no? Entonces, pues ese era el ejemplo que yo tuve, con el que crecí en ese momento importante en mi vida. 18 a 20, 23 es Sí. donde das un brinco en la vida, ¿no? Sí, luego aparte siempre tenemos a alguien en la familia a quien admiramos, ¿no? Siempre existe un tío, un abuelo o un hermano que queremos, que lo vemos como un modelo a seguir. Me imagino que pasó lo mismo con su abuelo, que era alguien a quien quería mucho y que admiraba. Sí, por supuesto, mi abuelo venía 2, 3 veces por año a Oaxaca y se quedaba una semana y pues yo me la vivía con él y salía a comprar el periódico. Vivíamos aquí en Hidalgo a 2 cuadras del Zócalo y el domingo se paraba a comprar su periódico ahí en el negocio de los Fernández, de don Miguel Ángel Fernández, y yo lo agarraba de la mano y Y ahí se pegaba, pues. me pegaba. Y aparte estaba yo muy consciente de que si me le soltaba, si me escapaba, si intervenía en sus pláticas con sus amigos, no me iba a volver a llevar. Sí, Entonces, claro, se portaba yo estaba bien, muy pues. consciente que yo lo... Claro. Y yo siempre que me presentaba, soy Jaime Palacio Ranz, soy nieto de don Miguel Ranz, y eso, la verdad, me abría muchas puertas, ¿no? Hace rato dijo algo muy interesante y creo que es importante subrayarlo. Dice que llegó a Veracruz su abuelo a los 40 años. O sea, no llegó joven y empezó desde cero. Ese es un mensaje que creo que estaría muy interesante comentarlo porque muchas personas dicen que a los 40 ya, híjole, ya me quedé, ya valió esto, ya pasaron mis mejores años. ¿Qué mensaje daría usted de acuerdo a eso y de acuerdo a su experiencia propia? No, bueno, pues siempre te puedes volver a levantar. Digo, yo en mi experiencia también tuve un tema con un exgobernador que cuando era yo presidente de los empresarios, tuvo un conflicto con mi vicepresidente y nos empezó a apretar a todos los miembros de empresarios ejecutivos de Oaxaca, y a mí pues me apretó sin yo deberla ni temerla porque yo no tenía nada que ver con él. Pero, ¿usted porque era representante del grupo? Sí, solo por estar ahí. Por la presidencia. Y pues a don Rubén Vasconcelos le quitó todos sus programas que tenía, a todos nos empezó a apretar. Sí. A mí El ex cronista, ¿no? Fuera el cronista hasta que murió don Rubén, Y a mí me apretó muy fuerte también, me mandó auditorías del IMSS, del SAT, de finanzas, de Infonavit, me bloqueó mis cuentas. Híjole, yo tenía ya también más de 50 años y de repente a empezar otra vez, ¿no? Entonces, si no tuviera ese ejemplo de vida de mi abuelo, quizás te das por vencido y no lo lograría, ¿no? Incluso tuve un derrame cerebral y la pasé muy difícil, un año casi tendido y me volví a levantar, ¿no? Y ahora hago vida normal, hago deporte, hago vida normal. Sí, claro. Ahora, pues ese ejemplo que usted adquirió con su abuelo le ayudó a decir si se puede, porque pues se pudo levantar, ¿no? Es un ejemplo de resiliencia, ¿no? Así es. Y 50 años y otro, o sea, una década más incluso, pudo levantarse desde cero, aún teniendo, por decirlo de alguna manera, todo en contra, porque pues si un gobernador te bloquea, creo que es algo considerable, ¿no? O sea, no es que te bloquee alguien que te ponga el pie, sino es el gobierno, el Estado. ¿Qué lecciones aprendió de esto? Bueno, mi abuelo me enseñó que cuando trates con gente de gobierno tienes que tener 3 defectos: ser ciego, ser sordo y ser mudo. Entonces, sabio. Tienes que apechugar y volver a levantarte y nada más, porque tienen mucho poder. Sí. La gente de gobierno tiene mucho poder y está muy mal acostumbrada a hacer lo que quiere. Entonces, pues apechugas y te vuelves a levantar, ¿no? Sí, claro, digo, no se trata, ni vamos a hablar de política ni de quién, ¿no? Pero es algo que creo que debemos de hablarlo, ¿no? Porque pues todo el mundo tiene problemas, pues, ¿no? Todo el mundo tiene retos. Algunos tienen mayores retos que otros, hay algunos que quizás no tienen retos en la vida, pero es importante decir cómo superar esto, ¿no? Si yo le preguntara a don Jaime, de los 63 años que tiene usted, sí, ¿cuáles serían como que los 3 fracasos que más aprendizaje le dejó? En todo, en general, empresarial, de la vida, algo que nos pueda nutrir a todos. No, bueno, cuando te aprietan a alguien así como y te vas quedando solo, la verdad es que te das cuenta con quién cuentas y con quién no cuentas, ¿eh? Cuánta gente que se acercaba antes y solicitaba favores y pedía cosas y
te abrumaban, y ahora cuando estás solo no se te acerca a nadie, Sí. ahí sabes con quiénes verdaderamente cuentas, ¿no? Fíjate que hablando del tema de mi abuelo, él nació en España, en Barahona, en Soria, ahí también nació mi madre. Ok. Y en esas épocas solo era posible ir a la escuela de los 6 a los 12 años, y solo había una escuelita donde entraban todos los niños de 6 a 12 juntos, no había separación de que en primero, segundo, De tercero. grupos, No. nada. Ajá. Y como era muy obligatoria la asistencia, pues no había analfabetos, pero tampoco tenías mayor educación que de los 6 a los 12 años, 6 años de vida. Y si te fijas, yo creo que ese es otro ejemplo que tenemos que tomar en la vida, que no importa. Hoy día es muy importante ir a la escuela y tener maestrías y doctorados y capacitación y diplomados, pero realmente si te pones las pilas con lo elemental para ir a la escuela y un buen sentido común, puedes salir adelante en la vida con solo 6 años de escuela, ¿no? Pero bueno, eran otras épocas. Sí. Y quizás se permitía, hoy día es mucho más difícil. Por eso, la invitación a todos que sigan estudiando, pero que lo aprovechen, porque hoy día pareciera que ir aquí a la universidad en Oaxaca es asistir a un lugar donde están buscando a ver qué día lo toman libre en lugar de qué aprenden y cómo le exiges a un maestro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ese es el tema de los sindicatos de la educación, y bueno, ya no hay una vocación real para motivarte, para enseñar. Para enseñarte y que salgas adelante en la vida, que te enseñen cosas que te van a servir en la vida, ¿no? Sí. Bueno. Sí. La verdad, nosotros coincidimos totalmente con usted. Por eso, digo, valga el comercial, nosotros tenemos una serie que se llama Escuela para Emprendedores. Muchas personas, profesionistas que terminan una carrera, pues no ejercen su carrera porque no hay espacios muchas veces. Entonces decimos, ¿qué es lo que te queda? O tienes de dos, o trabajas en lo que puedes, o generas tu propio empleo. Si generas tu propio empleo, tienes que empezar como emprendedor. Si empiezas como emprendedor, tienes que saber cosas que en la universidad no te enseñan. Contabilidad, finanzas, comunicación, toda la cuestión numérica y demás, eso no te lo enseñan en la universidad. Sales como un comunicador o comunicólogo y realmente el área de trabajo es distinto, vas aprendiendo en el camino, pero nada mejor que acortarte un poco el camino con conocimientos que sí vas a aplicar en la vida real, ¿no? Creo que ha cambiado la educación o no ha cambiado desde hace muchos años, desde hace 50, 100 años, no sé, depende de la visión que uno tenga, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Bueno, pues imagínate, mi papá llegó a Oaxaca, él era de Veracruz, de Mandinga, Veracruz, y llegó a estudiar medicina porque Oaxaca tenía una de las mejores escuelas a nivel nacional de medicina, de leyes, de enfermería. Entonces, ¿por qué venían a Oaxaca a estudiar? Pues porque realmente la educación era importante. La UAPJO, ¿no? Entonces, así llegó mi padre a estudiar medicina a Oaxaca, y aquí se conocieron. Entonces, pues sí, eran otras épocas donde la educación era verdaderamente importante. Entonces, yo creo que los alumnos también deberían tomar conciencia que ellos necesitan capacitarse, necesitan aprender y exigir un poquito más. Decir, no, queremos aprender. No que dicen, hoy es día libre por X, y se van a ver a dónde. No, sí. No puede ser. Sí, aunque en esa edad, en esa etapa, pues no dimensionamos las cosas, ¿no? ¿Qué nos faltaría como para que en esa etapa entendiéramos esto? Bueno, primero que los padres estuvieran conscientes también. Claro. Y si no tienen una comunicación importante con los hijos, pues no les van a transmitir, porque acuérdate que el ejemplo es lo que mejor te enseña, lo que cunde. Entonces, mientras ven a un papá productivo, un papá trabajando, que les dedica un poquito de tiempo, yo sé que tampoco puede estar todo el día y ser productivo y generar ingresos, pero pues darle un poquito de calidad o llevarlos a hacer ejercicio juntos o llevarlos a donde había parques interactivos o bibliotecas y irles campechaneando un poquito la educación para que es lo que vean, ¿no? Que ahí está el papá, que ahí va a estar el abuelo. Ok. En cuestión empresarial, don Jaime, vámonos a la cuestión empresarial. Desde que usted empezó y pasó
por la presidencia de esta institución, de esta agrupación, ¿cómo ha cambiado el empresariado de esos años a 2025? Si pudiéramos hacer como que una comparativa, o no sé si quiera o pueda hacerlo, ¿cuál es su análisis sobre este tema? Pues sí, ha cambiado un poco. De por sí, Oaxaca no es un estado muy generador de empleos ni con actividades industriales. Claro. Es mucho más artesanal. Aquí agarras una penca de maguey y la conviertes en mezcal, agarras unos hilos, unos telares y los conviertes en un tapete o los conviertes en una ropa típica de aquí de San Antonino Castillo Velasco, que hacen preciosa ropa. O agarras un pedazo de madera y la conviertes en un alebrije. Es transformación, entonces. Hacen una transformación. Por eso Canacintra es de las agrupaciones que más afiliados tienen, porque transforman mucho con las manos las habilidades de los artesanos. Igual la hojalata y la conviertes en un muñeco, en una figura. Entonces, tampoco hay una gran industria en Oaxaca, así que no es fácil que se generen muchos empleos. A mí me tocó ser presidente de empresarios de 2010 a 2012 y en esa época con 30, 35 socios que teníamos. Okay. Digo, es una asociación que empezó en 1961, así que ya tiene más de 60 años de existencia y empezó gracias a que John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, lanzó un programa de emprendeduría y capacitación en Estados Unidos y se copió. Y entonces se trató de que se reunieran los empresarios y que se capacitaran para tratar de crecer las empresas, tomar lo mejor y capacitar a tus empleados. Así es como empezó. Entonces, los propietarios de las empresas traían también a sus gerentes o sus directivos y entre todos se iban capacitando. Hoy existe algo similar que se llama BNI, Business Network International, donde se reúnen en grupos y cada uno de los que asiste a ese grupo tiene que tener diferente empresa, profesión o gabinete, todos diferentes, y se tratan de apoyar entre todos. Y el que entra un notario, pues todos los demás tienen que llevar sus cosas a que dé fe ese notario. Y entonces se forma otro grupo de BNI cerca en otro lado y ahí puede entrar otro notario, pero no puede haber dos productores de mezcal, dos contadores. Entonces, y así va creciendo porque se van apoyando entre todos y va creciendo. Pero es el mismo modelo, básicamente. Sí, es un poquito diferente porque aquí se apoyan ya como empresas consolidadas y antiguamente empresarios ejecutivos lo que hacía era tratar de capacitar a los que formaban parte. A los que formaban parte. Entonces, bueno, cuando yo fui presidente, pues tenía al director general de Telmex aquí, de Telcel, claro. de Cemex, estaba el director del Instituto Nacional de Migración. Había gente que no generaba empleos, como don Rubén Vasconcelos, que era el cronista, pero no se enriquecía brutalmente, claro, ¿no? Estaba don Luis Fernández del Campo, que tenía un montón de empresas y generaba mucho empleo. Estaba el director de Aeroméxico, cuando Aeroméxico pues era una empresa mucho más fuerte y consolidada. Entonces, nada más Cruz Azul con la planta en Lagunas. Yo creo que generamos entre todos, yo llegué a tener 40 empleados. Quizá no es tanto cuando hablas de ese tipo de empresas, pero no es fácil tampoco generar tantos empleos. Y pues yo creo que tendríamos entre todos más de 2,500 empleados. Y influíamos en la economía del Estado. Entonces, esta asociación pues tenía un lugar siempre, un asiento en Conducef, en los comités federales donde se asignaban los recursos en la Secretaría de Economía Federal y pues siempre participábamos y opinábamos. Cualquier visita de un presidente pues teníamos un asiento en la mesa o una mesa de 10 para los socios. En fin, teníamos mucho poder. ¿Cómo ha cambiado? Pues que también cuando yo fui presidente yo traje un recambio importante de nuevos socios de mi edad y pues realmente son los que siguen y los viejitos, entre comillas, que
que ya estaban en la asociación, pues unas se fueron jubilando de sus empresas, se fueron cambiando de ciudad. Teníamos el director de INEGI, que también generaba un montón de empleos. Sí. Entonces, algunos los cambiaron, otros fueron, los que entraron ya no se integraban, y luego se fueron muriendo muchísimos de los socios, los de mayor edad, pues se fueron falleciendo. Entonces, sí murieron cerca de 15 socios. Y bueno, pues ese cambio generacional importante ya no se dio, porque quizá ya otro presidente ya no buscó darle esa importancia a la asociación y buscar gente que generara empleos o que estuviera interesado en el desarrollo del Estado. Entonces, como que se entró en un conformismo que pues ya ahí se quedó un poquito. Entonces, pues sí ha cambiado un poquito el empresariado. Como que yo los veo más interesados en hacer equipo con la gente de gobierno y a ver si les da contratos, que en no esperar de nadie nada. Hay que generar empleo y hay que producir por uno mismo, ¿no? Ya si el gobierno te compra y te da un contrato, pues está bien, pero ya sabes que muchas veces ese contrato grande algo te va a costar. Sí, viene por algo, ¿no? Sí. Sí, me he dado cuenta que de repente ha cambiado un poco el empresariado. Yo digo, mi perspectiva personal es que antes sí tenía un poco más de voz los empresarios, y ahorita los veo un poco fragmentados, los veo divididos o no con esa autoridad como para decir hay que hacer esto, sino al contrario. Esto es muy responsable lo que voy a decir porque es muy particular, pero siento como que se van, coincido con usted, con el gobierno en turno y no buscan generar empleos independientes y no depender de alguien, porque pues depender del gobierno es un poco más fácil, ¿no? Quizás un poco más cómodo, pero como se dice, no, nada es gratis, o sea, debes de rendirle fidelidad a políticos, y creo que no va por ahí la cuestión empresarial. No sé qué opina usted sobre esto. Bueno, así como se dice que los miembros del crimen organizado se han evolucionado a no solo el trasiego de droga o ya después de personas, sino también empezaron a generar empresas para el lavado de dinero en grandes volúmenes, pues así evolucionó un poquito todo. Antes se diversificaron, pues. Antes los empresarios, los funcionarios de gobierno se conformaban con contactar a los principales distribuidores en una plaza y acordar contratos y una comisión, una ayuda, un apoyo al movimiento. Eso. Y bueno, llegó un momento en que algunos gobernadores empezaron a decir, no, pues entonces, ¿sabes qué? A ver, tú eres mi amigo, tú eres mi sobrino, tú eres mi hermano, ponte una empresa de esto porque eso es importante, y aquí le dan contratos, y tú ponte esta otra empresa. Y entonces empezaron a nacer empresas que ya nacían inmediatamente con contratos y con asignaciones. Claro. Y ese tipo de nuevos empresarios pues no tienen un compromiso con la sociedad ni les importa mucho. El día que se acaba, pues se acabó y ya hicieron el negocio. Y si cumplían con las entregas, pues bien, y si no se podía, pues tampoco pasaba nada, tenían una protección atrás, ¿no? Entonces, pues bueno, por un lado, los empresarios dejaron de tener ese movimiento importante porque ya no los contrataban. Se generaron nuevas empresas que eran directamente de funcionarios o familiares o amigos de funcionarios, y bueno, pues fueron desapareciendo las empresas tradicionales. Solo las muy fuertes pues aguantaron. Tuve algunos periódicos, pues aguantaron, se defendían, pero ya terminan casi por desaparecer. Tuve El Despertar, que fue donde nos conocimos, porque sí, yo empecé escribiendo una columna de béisbol en El Despertar, y tú hacías que esa columna se hiciera en radio y se transmitiera en varias regiones del estado, y ahí nos conocimos. Entonces, sí, pues esos periódicos pues poco a poco han ido desapareciendo. Por ejemplo, El Imparcial, donde publico hace casi 15 años mi columna de béisbol, ya no sale los domingos salía mi columna, ahora sale los lunes. Ahora son
16 paginitas, todo el periódico, ¿no? Sí, va cayendo. Noticias también ya dejó de salir los domingos. Y pues tú ves cómo los periódicos, las revistas especializadas, pues poco a poco empiezan a perder mucho punch porque ya casi nadie los lee, porque ya nadie te paga una publicidad, pues porque ya quien lo lee. Entonces, pues ya solo por la tradición, por el recuerdo subsisten, pero va a llegar un momento en que terminen por desaparecer y todo es digital, ¿no? Ya los mismos periódicos son digitales. Entonces tuvieron que evolucionar. Y pues eso sucedió con muchas empresas, solo las más grandes, las más antiguas, pues por tradición, porque tienen un nombre y un prestigio, aguantan, ¿no? Pero poco a poco están tendiendo a desaparecer porque llegó una nueva generación de empresarios que no tienen esa tradición familiar o ese ejemplo de cómo, o esa escuela para generar empleo pensando en tu estado y en el desarrollo de la gente. Ya no, es el dinero exclusivamente, los contratos, si se cumplen bien, si no, pues ahí nos vemos. Y entonces eso, por supuesto que le tiene que afectar al Estado. Entonces, claro. Por eso hay mucha carencia de empleo en Oaxaca, por eso ves abogados que están manejando taxis, por eso ves que no hay el desarrollo que debería tener el Estado en su gente, ¿no? ¿Qué debería de hacer, de acuerdo a su opinión muy personal, qué debería hacer el empresariado en Oaxaca para pues, poder salir adelante o poder mitigar un poco esa situación? Bueno, lo primero, fíjate, ese ejemplo que salió hace rato del BNI, pues es algo ideal, donde se apoyan, se protegen un poco. Uno de los socios dice, oye, yo quisiera trabajar con la empresa tal, entre todos ven cómo le generan ese contacto y motivan para que le adquieran sus productos a esa empresa. Entonces, eso es fundamental, el estar unidos, el estar apoyándose y seguir llevando un registro, porque ellos lo llevan. A ver, este mes se generaron tantas ventas en el intercambio entre todos. Y va creciendo, ¿no? Eso lo trajo a México y lo impulsó un exgobernador de Guanajuato, Medina Plasencia. Él fue el primero en traerlo y sigue liderando a nivel nacional. Está muy interesante eso y es parte del futuro que pudiera tener. El problema es cuando ya te toman todas las instancias y si te quieren acabar y atacar, pues lo van a lograr muy fácilmente, ¿no? Tú ves cuántos periodistas han dejado de sus medios de comunicación simplemente por comentar lo que está pasando, pues abajo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, estamos en una situación un poquito delicada en México, pero pues no te puedes rendir, tienes que seguirle, ¿no? Sí, he visto muchos esfuerzos en distintas agrupaciones empresariales, que no precisamente es la que usted comenta, hay otros grupos que están haciendo sus esfuerzos, ¿no? En el que pues concentran emprendedores, empresarios, académicos, ¿no? Comunicadores. Y creo que está bien, o sea, este tipo de esfuerzos, no se trata de competir grupo con grupo, sino hacer ese tipo de esfuerzos de reunir a las personas y hacer lo que puedan con lo que se tenga en cuestión empresarial, ¿no? Sí, y por supuesto que cada vez cuesta más, ¿no? Porque tienen que luchar contra más circunstancias. Pues hay que aguantar. Sí, no queda de otra. Cambiando un poco de tema, don Jaime, y tocando un poco el tema de su segundo libro, el de béisbol, usted dice que el béisbol es el deporte perfecto. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué ese adjetivo tan fuerte para el béisbol? Bueno, el béisbol es muy diferente a todos los demás deportes y yo entiendo y casi domino casi todos los deportes y los jugué y siempre he llegado a la conclusión de que el béisbol es mucho más completo. Es el único deporte donde puedes hacer un juego perfecto, donde puedes hacer un inning inmaculado perfecto, y donde se desarrollan muchas habilidades que en todos los demás deportes no. Una gran diferencia entre el béisbol y los demás deportes de conjunto, por ejemplo, que todos se juegan en una cancha dividida en dos mitades. Y el béisbol no. El béisbol es como un diamante donde primero lo usan unos a la defensiva y luego otros.
y los que defienden después batean y al revés. Pues bueno, aquí también el que tiene la pelota es la defensiva, porque está en el terreno de juego es la defensa. Y los que están al ataque son los que batean. Claro. En todos los demás deportes, el que está a la ofensiva es el que controla la pelota, el que va atacando. Aquí Sí, el que sí, tiene la es pelota contrario. es la defensiva. Entonces sí, tiene muchas diferencias con todos los demás deportes. Es un deporte de mucha estrategia porque aquí, fíjate, un bateador que falle 7 veces de 10 es un extraordinario bateador. Un bateador que conecta 3 batea de a 300. Es un gran bateador. Si conectara 4 buenas de cada 10, sería un semidios y podría cobrar lo que quiera. Okay. En Estados Unidos, el último que bateó de 400 en una temporada fue en 1961. O sea, ya tiene rato. Ya tiene rato. Entonces, pero si bateas 2 bien de cada 10, no sirves, ya no tienes trabajo, porque hay centenares de muchachos buscando ese puesto que sí lo pueden hacer. Uh-huh. Entonces, si bateas una de cada 4, 250, eres promedio más o menos. Entonces, no es algo sencillo, es algo muy complicado. Porque mira, del momento en que suelta la pelota el pitcher a que llega a la mascota del catcher, tarda 400 milisegundos, o sea, menos de medio segundo. Por lo tanto, tienes que tener una habilidad muy especial como bateador para poder conectar esa bola. Tú tienes cerca de 100 milisegundos para ver la bola. No puedes pestañear porque ya se te fue. Claro. Si la ves, tienes otros 100 milisegundos en decidir a qué altura, a qué distancia, si dentro, fuera, arriba, abajo, a dónde va a pasar esa bola. Tienes 75 milisegundos para decidir si le vas a tirar. Si te reprimes y dices no, siempre no, muchas veces ya no puedes detener ese bate. Entonces, por eso hay un umpire en la raya de primera y la de tercera que está viendo si pasaste o no el bate. Para que te cuente. Para saber si lo pasaste de la raya es strike. Y muchas veces no lo puedes detener porque es tan rápido que ya pasaste ya y es un strike. Entonces, si es muy difícil batear 3 veces de cada 10, es igual de difícil batear en un inning 3 jugadores seguidos de hit en ese mismo inning. Así te lo demuestran las estadísticas. Entonces, al ser tan complicado, tú tienes que empezar a generar estrategias para que con menor cantidad de hits puedas traer una carrera, que es muy importante. Uh-huh. Y ahí es donde entra la estrategia. Si logras que un jugador se envase en primera sin out y necesitas esa carrera, pues entonces vas a regalar un out con un toque para que este avance a segunda. Ya en segunda es posición de anotar, o sea, con un hit puede anotar. Entonces, tú regalas un out para que avance a segunda, pero ahora ya solo necesitas un hit para que anotes. Y no 3, que es casi seguro que puedas anotar con 3 hits seguidos. Bueno, si vamos a poner que lo hiciste muy bien un toque y es más, ni siquiera te pusieron out a ese bateador y está en primera y segunda, ahora se mantiene porque no hay out, toque, pero por tercera, porque tú tienes que hacer que el tercera baje, que es donde va a llegar el corredor más adelantado. Cuando solo hay un hombre en primera, el toque es por primera, porque el tercera se va a adelantar casi hasta adentro y el primera se va a mantener en su almohadilla cuidando al corredor. Entonces, dependiendo de la circunstancia, es como todos van a actuar, los defensivos y los ofensivos. Si ya hay un out y alguien se envasa, pues entonces un hit and run, o sea, ordenas el robo de base al mismo tiempo de bateo y le tiene que pegar para evitar un doble play. Y si ya hay 2 outs, pues normalmente la estrategia es un robo de base. Así que es un juego muy, muy completo donde tiras, te barres, lanzas, haces una gran cantidad de movimientos elásticos y de precisión y tomas decisiones en fracciones de segundo. Por ejemplo, hay un hombre en segunda y viene un batazo de hit al jardín derecho. Y todo el mundo ve que corre, da la vuelta de la jugada en home, out o safe. Pero ¿cómo se movieron todos? Entonces, el pitcher viene atrás del catcher por si se le va la bola. El segunda va al donde está el pitcher y está calculando si va a poder sacar out o no. Si ya no va a poder sacar out, mejor corta la bola y impide que el recién bateador llegue a segunda, porque otra vez se pone en posición de anotar. Entonces, el shortstop cubre la segunda, el primera base se va
a guiar al jardinero hacia home. Todos tienen una función, pero la mayoría no se da cuenta porque es tan rápido. Si hay hombre en primera, se ponen de acuerdo el short, el segunda, el pitcher, quién va a entrar. Porque si hay rola al pitcher, el pitcher tiene que tirar no a la almohadilla, a la mitad del camino entre el que va a entrar y la almohadilla, para que pueda tomar, pisar y revirar para el doble play. Entonces, el short, con un movimiento rápido de guante y boca abierta, boca cerrada, se dan información entre ellos. ¿Quién se da cuenta en la tribuna de todos esos movimientos y señas? Solamente ellos. Pues no. Entonces, pues el que ya... Yo he visto más de 6,000 partidos y entonces ya le voy entendiendo, ¿no? Sí. Más o menos. No, pues ya hasta un libro tiene, ¿cómo no? ya le voy entendiendo, me doy cuenta si alguien cambió de bate y no se rompió. Me extraña, pues. Entonces me voy dando cuenta de todo lo que está sucediendo en el terreno de juego y pues por eso lo vas entendiendo y dominando, ¿no? Okay. Y disfrutando. Sí, claro, sobre todo. Hablando del tema de columnas y las crónicas, que casi no ha fallado. Creo que, he tenido el privilegio de que igual esté en el grupo en el que nos manda, lo mandaba en Facebook, en WhatsApp y demás. Muy, muy contadas veces, no sé si usted las lleve, yo creo que sí, pero ¿qué serán unas 5 veces? No he fallado ni una semana, desde la número 1 a las 700 y pico. Pero yo me refería a que, quizás no salía el día y lo cambian nada más de otro día nada más, pero son detalles muy pequeños. Sí. Eso pero habla... todas las semanas ha salido publicada una, aunque no fuera el domingo, a lo mejor lunes, martes, por alguna razón. Sí. Pero siempre se ha publicado. A eso voy. Eso habla bien de usted, de una constancia y de una disciplina. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué escribir todas las semanas tratando de cumplir en el día que usted dijo a sí mismo que iba a escribir? ¿Por qué lo hace? Pues es lo que te decía, el ejemplo familiar. Si yo decía, soy nieto de don Miguel Ranz y estoy usando su nombre de alguna forma, no puedo fallar, porque ¿cómo lo voy a hacer quedar a él? Igual yo no puedo fallar, porque nadie va a poder decir a mis nietos, oye, tu abuela era a veces sí, a veces no. No. Tú tienes que ser un ejemplo y tienes que ser siempre cumplir. Si te comprometiste, pues lo cumples, ¿no? Sí, claro. No es fácil porque yo viajo mucho y voy a Europa. Ahora estoy por salir en los próximos días a un congreso en España, pero yo me las ingenio para siempre poder cumplir con mis compromisos, ¿no? ¿Usted cree que esto es algo que se ha perdido también de acuerdo a las generaciones? Sí, muchísimo. Ya no hay constancia, no hay regularidad, no hay compromiso. Yo creo que eso es fundamental en tu vida, ¿no? Sí. ¿Y cómo cree que nos afecte esto en cuestión de sociedad? Pues obviamente tiene que afectar mucho porque se crea un conformismo y pues ya da lo mismo, ¿no? Por eso es que hoy día más fácilmente se disuelven las familias al año. Ya cada quien agarró para su lado. ¿Cómo? No era lo que tú querías. Sí, ¿no? Pero ni siquiera probaron si tenían la oportunidad o no, ¿no? Simplemente se dejan llevar por el resultado fácil y rápido. Igual ahora los influencers, el dinero rápido, haciendo a veces tonterías, a veces sí te dan una información importante, pero a veces no, a veces ya es llamar la atención por llamar la atención, movimientos rápidos, cambio. Y frustración, ¿no? Donde no me dieron likes, oye, creo que sí. Esos llegan con el tiempo, ¿no? Sí, la tolerancia a la frustración cada vez es menor o nula, ¿no? Porque todo el mundo ahorita en esas generaciones quieren las cosas más rápidas, inmediatas, ¿no? La inmediatez incluso, de hecho, igual nos hemos encontrado, igual en nuestro sector, dicen, haz los reels más cortitos, o sea, 10 segundos, dices, no puedes comunicar bien en 10 segundos, ¿en qué puedes comunicar una idea bien, no? Es que así la gente, yo creo que hay público para todo. O sea, hay mucho público que consume lo masivo y dices, bueno, pues ese no es mi público, ¿no? El formato largo en el que tienes charlas profundas, interesantes y que te va a dejar aprendizaje si es que tú lo escuchas, pues no es para todos, pues, ¿no? Por eso decidimos hacer este formato largo que le llamamos el podcast, que puedes escucharlo mientras te ejercitas, mientras entrenas, mientras te aseas, mientras conduces y al mismo tiempo vas
pues alimentando tu mente de algo interesante, ¿no? Por eso justamente estoy de acuerdo con usted que van cambiando las cosas de acuerdo a las generaciones, ¿no? Oye, pero es importante que te comente que uno también tiene que ir cambiando, porque si tú ves mis primeras columnas a las de ahorita, pues hay una evolución también. Bueno, claro, se ha adaptado. Porque muchas veces nadie te enseña de qué largo las tienes que hacer, cómo abordar los temas, y eso lo vas aprendiendo con el paso del tiempo. Si tú te frustraras y a las primeras de cambio ya No pegó. no pegó, no jala, entonces tú no te tienes que frustrar, tú tienes que aprender siempre, preguntar, escuchar y mejorar. Entonces, ¿qué largo deben tener la cantidad de renglones para un periódico? Es diferente a para un libro, claro. Y eso lo vas aprendiendo solo con el tiempo. Sí, con la experiencia, ¿no? Sí, porque difícilmente alguien te lo explica. Y yo, por ejemplo, mi hermano cuando escribe, a ver, mira, le doy algunas recomendaciones, pues porque ya lo viví y a mí nadie me dijo, yo claro, tuve lo aprendió, pues. que aprenderlo. Entonces, si le puedes ayudar a alguien que está iniciando, si le puedes corregir sus libros, su gramática. Mi mamá era de un pueblo de la provincia de Soria, en Castilla la Vieja, o sea, ahí nació el castellano. Mi mamá y toda la gente de alrededor de su población tienen un lenguaje perfecto, porque ellos pronuncian como se escribe o se escribe como se pronuncia. Aquí en México, pues todas se pronuncian igualitas, ¿no? Sí, sí, sí. Y la L, la Y, la B, la V, la Z, la C, la S. Claro, aunque nos enseñó a hacerlo y a conocerlo, también nos enseñó a no abusar, porque sí, no claro. se interpreta bien y luego ya... Sí, caería también. Caes sí, mal. Entonces tú tienes que, donde fueres, haz lo que vieres, claro. Y nos adaptamos muy bien aquí donde vivimos y somos oaxaqueños, ¿no? Como el que más. Pero sí tuve que aprender. Entonces yo mismo hago la revisión ortográfica y gramatical de mis libros y pues te invito a que les encuentres, ¿no? Sí. Detalles. Sí, yo recuerdo la verdad que cuando nos visitaba, pues por acá cerca en Xóchitl, ¿se acuerda que teníamos nuestra oficina? De repente le enseñamos una propuesta a usted que íbamos a presentarle a hoteleros o así, que hacíamos nuestros pininos, que la verdad usted nos tuvo mucha paciencia. Nos decía, sí te fue un espacio. Y yo, sí es cierto, ¿no? O sea, como que usted tiene una agudeza en esa cuestión que es muy difícil de que se le vaya algo. Sí, eso es... ¿Cómo le llamaría a ustedes? ¿Cómo le llamaría? Pues es educación gramatical, ¿no? Fíjate que sí, claro. Hace algunos años ingresé a la Academia Nacional de Historia y Geografía. Apenas, sí. Y ahora fue el centenario, el 19 de mayo, el centenario. Ahí me entregaron el doctorado honoris causa. Y a partir del 27 de mayo se empezaron a presentar 100 libros, porque al ser el centenario... Y la mayoría de los miembros son científicos, escritores, investigadores. Y el mío tuvo la fortuna de ser el número 1 de 100. Nuestro presidente aquí en Oaxaca es Saulo Chávez Alvarado y él tenía a su cargo la compilación del programa de libros y pues me apoyó para que fuera el número 1. Entonces, allí en las oficinas, en el salón de actos importantísimo de la academia, al presentar mi libro, al ser el número 1, oye, pues me acompañaron la presidenta actual, que es nieta de uno de los fundadores, el presidente emérito, el presidente honorario, estaba toda la mesa directiva, había unos 40 investigadores y periodistas de altísimo nivel, todos con musetas, que es como una toga, pero más cortita, con veneras, pines. En fin, fue de un alto nivel. Una ceremonia bien, pues, Una ¿no? ceremonia muy bonita, muy bien hecha. Y fíjate, la presidenta, cuando presenta mi libro y lo ojea así, y le dice, estaba todo marcado de marcatextos amarillo. Y dice, fíjate en dónde estábamos y ante quiénes estábamos. ¿Y cuántos libros se generan entre los socios y entre los miembros? Muchísimos. Y les dijo, y ustedes me conocen, es el primer libro
que no tiene una tachadura, tiene solo marcatexto donde voy marcando lo que me llama la atención, pero ni una. Es el primer libro, pues, y híjole, a mí se me hizo un piropo muy grande, sí, claro, por el donde estábamos y el nivel que había, ¿no? Sí, que claro, diga, este es el primer libro que no le encuentro un solo detalle. Híjole, me llenó mucho, sí, ¿no? Claro, ¿no? Me hizo sentir un poco mal con mis compañeros porque... No, pero yo creo que se sintió muy halagado, ¿no? Sí, fue un halago muy grande. Importante. Porque ¿quién lo dijo? ¿En dónde lo dijo? ¿En el escenario en que lo dijo? Sí. O sea, sí, creo que estuvo bien. Sí, a eso me refería. O sea, es algo que usted le pone mucho cuidado a eso, y eso habla bien de usted, de la persona que es. O sea, que le pone atención a los detalles, y en los detalles a veces está lo más esencial, ¿no? Don Jaime, si esta entrevista la llegaran a ver, como le comentaba, más adelante, en unos 10, 20 años... ¿qué mensaje quisiera darle a las personas que usted quisiera dejar? Bueno, pues yo pienso que deben pensar en su comunidad, deben hacer lo mejor siempre, deben entregarse a su estado, a su familia principalmente, y seguir siempre adelante. Yo creo que cada quien se va labrando un poquito su destino. Siempre vas a encontrar gente que te ataque, que te critique, que te minimice, pues quiere decir que estás avanzando, porque si no, no se fijarían, sí, no, claro, se fijarían en ti o no te atacarían. Entonces, pues bueno, eso es normal, y yo invitaría que en cualquier momento siempre traten de dar su mejor esfuerzo. Yo no sé en 20 años qué carreras haya, qué trabajos haya, pero si dan lo mejor de sí y le dedican esfuerzo y tenacidad y constancia, y siguen aprendiendo, pues tienen que salir adelante todos, ¿no? ¿Cuál es su definición de éxito, don Jaime? Pues mira, yo pienso que el éxito es justo el cruce donde tu preparación con una oportunidad. Y si te pasa la oportunidad y estás preparado y te subes, te va a llevar al éxito. Es básicamente un cruce entre preparación y las oportunidades que te crucen. ¿Cuánta gente deja pasar 10 oportunidades por la nariz que le pasaron y no se subieron, ¿no? ¿Cuántas dicen, yo jugaba mejor que Vinicio Castilla? Y, bueno, pues a lo mejor, pero nunca aprovechaste una oportunidad. ¿Cuántos muchachos les dijeron, órale, vente a hacer una prueba, y no tenían esa preparación para aprovechar esa oportunidad? Entonces, si tú en ese cruce lo aprovechas, te va a ir muy bien, es asegurado el éxito. Algo que no sepan de don Jaime y que si la gente supiera se sorprendería. Bueno, pues es que sí hago muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, por eso digo algo que no sepan. Bueno, pues he sido inventor, he sido... Sí. Sí, lo del inventor es, justamente invitó un sanitario ecológico. Un sanitario ecológico que no usa agua para funcionar. Yo trabajaba en un programa de Naciones Unidas y ahí vi un proyecto que se llamaba la letrina vietnamita, que era un simple agujero en el piso con un canalito, y el canalito era para alejar los orines, los líquidos y los sólidos que hayan. Entonces, tú separando líquidos de sólidos, haces que se generen bacterias aeróbicas, pero no anaeróbicas, que usan metano para respirar y empieza el mal olor y la contaminación. Aplicado a un sanitario, yo fui a la fábrica de los Elánfora, les llevé la idea, hicimos la patente, entonces modificamos una taza de codo, le pusimos una separación, una curva de Gauss para que los líquidos no se estancaran, okay, se alejaban a un pozo de absorción diferente, separado de donde entraban los sólidos, y se le agregaba una mezcla de cal, ceniza y tierra. La ceniza ayudaba al secado, la arena proporcionaba las bacterias aeróbicas y la cal terminaba por quemar esas bacterias. Entonces, ese se llama un proceso de desecación alcalina, y después de 8 o 10 meses, pues ya no hay bacterias. Entonces, el chiste del buen funcionamiento del sanitario ecológico es una, que se separen líquidos de sólidos; otra, que uses una mezcla de cal, ceniza y tierra; y 3, que tengas 2 espacios alternados. En uno caen los sólidos, al año lo tapas para que suceda el proceso de desecación alcalina y usas el otro. Al año, lo tapas, lo vacías, y es un abono que puedes ocupar en el campo, y entonces lo vas usando alternadamente. Entonces, pues bueno, funcionó, y eso me dio
durante un tiempo un buen ingreso al tener la patente de invención. Con el tiempo pasó a dominio público, 20 años duró y pues ya se perdió la exclusividad, pero la aproveché lo más posible, ¿no? Claro. Y ahorita ya está al alcance de todos para que lo puedan utilizar, ¿no? Sí, desgraciadamente con un gobernador se hizo muy común y metió más de 100,000 en Oaxaca y llegó otro y dijo, ese programa es de ese gobernador, yo lo quito. Pero funciona, sí, pero era de ese gobernador. Y sí, lo quito, normalmente pasa eso en política, no sé por qué. Sí. Y pero bueno, yo tuve, cuando fui a Monterrey, tuve una discoteca que se llamó The Tower of Music. Y luego ¿en qué año fue eso? En el año 79, 80. Luego tuve antes de irme a vivir con mis abuelos. Luego tuve el segundo equipo de luz y sonido en Oaxaca. El primero fue Bricios, pero duró poquito. Y el segundo fue Adagios. Yo tuve Adagios con Jaime Velázquez. Y yo, como vivía en el norte, traía de McAllen o de Laredo, traía equipos y muchos discos. Yo traje de Europa muchos discos. Así que teníamos siempre muy buena música. Aparte usted era bailarín, ¿no? Sí, ganamos los concursos en tiempos de la disco. Travolta, de la disco. Sí. La primera disco aquí en Oaxaca fue Los Arcos. Y después fuimos ahí con Fito Girón en los nacionales y ganamos. Éramos un grupo de amigos que nos denominábamos el Ballet Equilibrado. ¡Qué juego! Y fíjate qué chistoso. Yo fui a estudiar a Inglaterra en el 78 y ahí me tocó la fiebre. En ese entonces, algo que sucedía en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, llegaba a los meses, al año a veces. Luego. Ajá. No llegaba rápido. Cuando llegó la moda a México, pues yo ya la había vivido. Ya entonces, la traía. Ajá. Unos amigos decidieron empezar a reunirse en la paletería Popeye. Sí, como y con el pretexto de bailar y entrenar, nos comíamos 20 palets cada uno, ¿no? Y bueno, fíjate qué chistoso, porque éramos 8 y los 8 estábamos en prepa, pero todos en prepas diferentes. Ninguno estaba en la misma. Fue muy chistoso. Y era punto de reunión ahí. Y era punto de reunión y nos hicimos grandes amigos. Cuando llegaron los concursos, 4 dijimos, pues órale, y 4 dijeron, no me atrevo. Y al momento de salir al escenario, 1 se rajó. Y quedaron 3. Y quedamos 3 y 3 ganamos los concursos. Ya 2, uno que se rajó y otro de los que sí bailó fallecieron. El dueño de las paleterías, José Manuel Audifred Lagunas, sigue vivo. Ya se puso bien gordito, pero bueno. Pero ahí está. Ahí está. Y bueno, grandes recuerdos de esa época. Así que la música siempre ha estado conmigo, siempre me ha gustado. Y fíjate, por ejemplo, en 2016, a finales, el 19 de diciembre de 2016, me encontré una memoria muy antigua que tenía ahí y dije, a ver qué tiene esto, lo puse y tenía un montón de música preciosa de los 80, 70. Dije, wow, está buenísima, quisiera compartir con mis amigos y por WhatsApp le mandé a todos mis amigos la primera y al otro día otra y al otro día otra. Bueno, desde ese día hasta el día de hoy han pasado 3,100 días. Todos los días, entre 6 y 7 y media de la mañana, mando una rola 800 o más contactos todas las mañanas, sin fallar una sola. Van más de 3,000 y pico diferentes que he compartido todas las mañanas. Entonces, es otro ejemplo de constancia y tenacidad, ¿no? Porque aunque esté en Europa, yo sé que a las 2 de la tarde o 3 de la tarde de allá, tiene que enviarla. Tengo que mandarla, aunque no sepan dónde ando, porque es la hora en que la esperan. Y mucha gente la reenvía. Mucha gente la reenvía y cambia el nombre y le pone sus iniciales. Bueno, sí, claro. Hay de todo, ¿no? Pero bueno, lo importante es ser el primero y ser quien diseña. Y marcar tendencia, ¿no? Las ideas y las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué manda? A ver, ¿manda crónicas beisboleras? Sí, esas los domingos. Aunque ahora ya sale los lunes, yo se las sigo mandando los domingos. Los domingos a mis contactos, la escribo el sábado. Ok. Mando la rola del día, todas las mañanas, todas, sin fallar un solo día. Ajá. ¿Qué otra banda? Lo de la columna. Bueno, hay un programa de radio muy famoso en México, muy escuchado, que sale en internet, lo suben como tipo podcast, que se llama A 90 Pies, es de cadena Raza. Y los conductores pues, son muy conocidos en el medio del béisbol a nivel nacional. Es solo los lunes en la noche. Yo todos los lunes al mediodía les mando una cápsula grabada de 1 minuto
Ajá. Donde hago comentarios de los guerreros de Oaxaca, de qué hicieron en la semana, qué sigue en la siguiente semana y en qué lugar van y si pasó algo relevante. Pero se va todo el tiempo al béisbol. Sí, esa es de béisbol. Uh-huh. Luego hay una revista muy interesante en México que generan los dueños de los Charros de Jalisco, es en Guadalajara, se llama Cuarto Bat. Ajá. Ahí todos los meses sale una columna que se llama A Fondo de mis crónicas beisboleras. Ahí escogen la mejor de la semana y ahí la transcriben. Y en su revista digital, pues todas las semanas comparten la columna que yo escribo, ¿no? Antes escribía una columna que se llamaba Crónicas Oaxaqueñas, donde hablo de Oaxaca. La dejé de escribir porque cuando el periódico se empezó a reducir de espacio, pues cada vez tenía menos hojas para todos los que colaboraban en el periódico. Entonces mi columna a veces salía, a veces 3 días después, a veces una semana después. Y tú dices, pues no hay seriedad, porque claro. Sí hay quien te lee y sí hay quien te siga, pero te espera para tal día y no salió, entonces no tiene seriedad. Entonces, crónicas deportivas, donde escribía de todos los demás deportes, la dejé de escribir. Crónicas oaxaqueñas, donde escribía de temas de Oaxaca y lo que pasaba, la dejé de escribir. Pero bueno, como cronista de la Asociación Estatal de Cronistas, pues yo sigo escribiendo y publicando. Pertenezco a la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas y con esta federación tiene muy buena relación con la RAECO, que es la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. Entonces, ellos cada año hacen su congreso. Este año es el 50 congreso de la RAE y el 4 de hispano-mexicano. Yo fui al segundo, que fue en 2021 en Avilés. Fui en 2023 en Sigüenza, de Guadalajara, y ahora voy a Granja de San Ildefonso, que es un lugar patrimonio de la humanidad, y aparte tienen un castillo real donde veraneaban los reyes de España. O sea, es un lugar hermosísimo que lo construyeron los mismos arquitectos que hicieron en Francia el Palacio de Versalles. No sé, o sea, tú ves los videos, yo no he ido, pero es un lugar bellísimo, que tiene 7 fuentes increíbles. Imagínate, se hicieron cuando no había electricidad. ¿Qué sistemas hidráulicos manejaban para poder impulsar el agua? Impulsar y tener 7 fuentes a lo largo increíbles. Sí, está interesante. Pues ahí va a ser el congreso ahora del 26 al 28 de septiembre. Ahí va a estar. Y voy a presentar el libro de mi abuelo, con la historia de mi abuelo, en el pueblo de mi abuelo el 20 de septiembre. Okay. El 25 lo presento en la Casa de Soria en Madrid, muy cerquita de la Puerta del Sol. Se llama Carrera San Jerónimo, es una calle que cae juntito a una de las entradas del metro y la Puerta del Sol, que es el kilómetro cero de España. Del 26 al 28 me voy al Congreso en Granja de San Ildefonso y el 29, ya de regreso en Madrid, ingresa mi libro en la Biblioteca Nacional de España. Ya el de béisbol ya ingresó a la biblioteca. Así que ya tuvo muchos menos requisitos. Uno de los importantes requisitos es que se publique en España, se edite en España o se presente en España. Pues al presentarlo en el Congreso, pues ya ingresa. El de béisbol ingresó hace 2 años y pues ya fue mucho más sencillo, ya me lo pidieron. Ingresa el 29 de septiembre a la biblioteca, que es un lugar hermosísimo, muy antiguo. Yo creo que todos los que escriben en el mundo quisieran estar en una biblioteca como esa, pues ahí ya está uno de mis libros y ahora va a estar el libro de mi abuelo. 2 de 3. Sí, ¿sabes qué pasó? Que el primero fue imposible publicar más porque lo tenían, como era un libro de fotografías de mis viajes por el mundo, las tenía en una memoria, imprimí 2 ejemplares, los mandé a Indautor, se registró, se quedaron con uno, el otro me lo devolvieron, ahí tengo todos los sellos, todas las certificaciones, está protegido, pero en ese inter me robaron la memoria. USB. 30 años de investigaciones del tema de mi abuelo, todo ese libro, no pude ya mandar a la imprenta a hacer el libro. Híjole, pero tiene uno, por lo menos. Tengo uno, tengo el mío y lo cuido. Ahí sí, tengo. Claro. Entonces, pues ese es mi primer libro y está registrado y tiene... ISB también tiene todo. ¿Cómo? El ISB también tiene. Sí. Y bueno, pues ese ya no lo pude
Y si lo pudiera hacer sacando del libro físico, pues no tendría la calidad, Sí, ¿no? claro. Pero bueno, este fue mi primer libro y ya los otros 2 sí están ahí en la Biblioteca Nacional de España, que sinceramente sí me da mucho orgullo. Como me da el haber ingresado a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Es una sociedad la más antigua de América. Fue fundada en 1833 por Valentín Gómez Farías, un expresidente de México. Fue vicepresidente de López de Santana. Y por sus filas han pasado muchos presidentes de México, grandes pensadores, grandes académicos, quienes han forjado el desarrollo de México. Fíjate que hace unos 15 años así, yo tuve mucha amistad con un señor que se llamó Santos Vergara Vadillo. Ese señor era mucho mayor que yo. Él pues ganó el Premio Nacional de Oratoria. Y luego con 3 presidentes de la República se la vivía en Palacio. Él les hacía el discurso a presidentes, él hacía el concentrado de noticias temprano, cuando ahora ya digitalmente sacas todo, sí, antes había que recortar y pegar. La síntesis de prensa, pues. Eso lo hizo durante muchos años. En el 2010, cuando abrieron Palacio Nacional a unas visitas y dejó de ser residencia, ahora es otra vez, pero bueno. Él me hizo un recorrido por todo Palacio y me dijo, aquí pasó esto, aquí se hizo lo otro, aquí murió Benito Juárez. Bueno, preciosa la visita, porque alguien que vivió ahí durante 30 años me fue explicando rincón por rincón del Palacio Nacional, ¿no? Él, cuando venía a Oaxaca, pues se quedaba en mi casa, yo iba a México, me quedaba en su casa. Era un masón muy reconocido, tenía una logia masónica en su casa, preciosa, y me presumía una medalla hermosísima y me dice, mira, esta es mi medalla Benito Juárez, esta me la otorgó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que es lo máximo en México. Wow, decía yo. Yo quiero una de esas. Sí, bueno, me invitaba, pero yo no tenía ni idea. Claro. Y luego murió Santos, en España, cuando fui a Avilés, una compañera cronista que llegó ahí, estaba lloviendo, iba a una entrevista en radio, se resbaló, se cayó y se rompió el brazo, estuvo feo. Sí. Y bueno, pues yo traté de apoyarles lo más posible. Ella venía con su esposo, un poco mayor que ella. Les acompañé lo que pude, les ayudé. Luego viajamos juntos de Avilés a Madrid. Al otro día viajamos juntos de Madrid a México. Y pues bueno, tú sabes que, o sea, estás recién operado. Un impedimento muy fuerte. Es impedido en muchos sentidos. Yo les traté de acompañar y ayudar en lo que buenamente podía. Pues nos hicimos muy amigos y resulta que el esposo es nieto de Mariano Azuela, uno de los principales escritores en la historia de México, que hizo Los de Arriba, y del tiempo de la Revolución. Y él es el vocal ejecutivo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. ¿Cómo se van conectando las cosas? Me empezó a invitar, eran todavía tiempos de pandemia, así que por Zoom me invitó a muchas reuniones de la sociedad, participé, se dio cuenta que entendía de muchos temas, no solo de deportes, y me empezó a invitar cada vez más, y me dijo, mira, yo te invito a ingresar a la sociedad, pero no con deportes. Bueno, hay gente que no ve importante el deporte, aunque pudiera hacerlo. Y entonces fue el acicate que dije, voy a terminar el libro de mi abuelo. Y le dije, oye, una historia de un español republicano que peleó la guerra civil, que fue exitoso, con ese. Entonces, de la invitación a que lo logré, pues pasaron más de 4 años, de que ya decidí terminar el libro, pues 2 años, y finalmente me dieron fecha. Ahora el 18 de agosto lo nombraron, ¿no? De este mes, pues me pusieron fecha. Hay un comité de ingreso, tienes que cumplir un montón de requisitos, entregar mucha información y toda comprobable, ¿no? Claro. Entonces, todos mis estudios, todos los cursos que di, todas las capacitaciones, todo tienes que irlo comprobando. Y bueno, vino el presidente de honor de la RAE de España, vino a darme contestación a mi ingreso. Di una presentación de 40 minutos y con diapositivas, con imágenes
bien. Como la que hizo aquí en el Museo San Pablo. Sí, pero mucho más grande. Sí, claro, pero me refiero a la presentación más compleja todavía. Sí, porque primero tiene que ser una investigación inédita y como me dijeron, te va a tardar todavía como 2 años, dije, no, pues yo voy a presentar mi libro. Y cuando me dicen ya, dije, no, pues ya presenté mi libro. Entonces modifiqué a que fuera la presentación de la investigación durante todos esos años de la historia de un español que llevó a la conclusión de la publicación de un libro. Y entonces ya me metí al libro, que es la presentación que tú conociste, pero entonces tuve que darle un giro para que verdaderamente fuera inédito, ¿no? Okay. Entonces, el 2 de agosto me dieron fecha 18, imagínate, me metí 15 días, día y noche para modificar y terminar la investigación, ordenarla y presentarla. Fue un evento muy, muy bonito. Me acompañaron algunos cronistas de Oaxaca. Me acompañó Rubén Vasconcelos, todo un personaje, claro, el hijo del cronista, que fue mi gran amigo. Ahora él es procurador, es fiscal federal en el Estado de México, tiene un cargo muy importante. Que fue aquí en Oaxaca también. Él fue fiscal aquí pasado, ¿no? En Oaxaca. Y en fin, pues fue un evento precioso, muy significativo, y ya ingresé a la sociedad, algo que me pasé 15 años soñando a ver qué día, pues se cumplió, ¿no? ¿Qué sueños tiene Jaime Palau ahora? Entonces, digo, algo que le emocione, un proyecto que venga quizás a corto o mediano plazo. Pues fíjate que al ingresar me dijo el presidente que hace muchos años había una corresponsalía en Oaxaca que me quería encargar porque el que era el encargado era hermano de un gobernador, Vázquez Colmenares. Juan fue el corresponsal de la Sociedad Mexicana en Oaxaca y murió hace muchos años y ahí se quedó y tan. Entonces me dijeron, ¿te animas a organizarla y cubrir con los lineamientos a quienes se le puede invitar, que cumplan estrictamente y es un plazo, no que ya mañana empieces a invitar gente, claro, pero que puedas hacer crecer la corresponsalía y pues es un reto, también es una motivación poder hacer crecer para los oaxaqueños. Hay gente que publica, hay muchos cronistas que sacan libros, que investigan, que pueden cumplir con ese perfil y que de otra forma no tendrían esa oportunidad. Como yo el día que me contaron de la sociedad, yo decía, sí, claro. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo hacerle, no? Entonces, pues oye, a lo mejor puedo ayudar a incidir a que algunos oaxaqueños que pudieran tener la oportunidad de pertenecer a una asociación muy antigua y de mucho prestigio, pues que pudieran ingresar aportando sus publicaciones, aportando sus investigaciones, ¿no? Eso facilitaría mucho el camino para las otras personas que quisieran ser parte de, ¿no? Teniendo un corresponsal de esa institución tan importante en Oaxaca. Sí, ¿no? Entonces padre. Ahí hay un reto, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que se dé. Digo, aparte usted, pues, es disciplinado, es constante, entonces tiene todo para poder llevar las cosas muy bien. Última pregunta, don Jaime. Si usted tuviera el poder político, económico, pero así sin límites, y tuviera la oportunidad de hacer algo en pro de la sociedad, ¿qué haría? Mira, yo lo primero trataría de invitar a que se generaran muchas empresas. ¿Por qué? Porque el empresario genera empleos y al haber empleo disminuyen los índices de violencia, de mucha delincuencia. Mucho habiendo empleo disminuye. Otra cosa, el gobierno cobra un impuesto sobre todo lo que se vende. A lo mejor la fábrica principal le vende al mayorista y le paga un impuesto, un IVA por decir. Uh-huh. El mayorista se lo vende al intermediario, se lo factura, le paga un impuesto, ya pagó uno, pero recibe otro y lo va compensando al detallista, a la tiendita, al público en general. El público en general se compra un chicle y no te dicen, este chicle que te cuesta 10 pesos trae un 80 de IVA y 2 de ISR. Te dicen cuesta 10 pesos y tú lo compras, pero ese chicle, esa pasta dental, lo que compres, todo trae un impuesto. Que el último consumidor no lo puede deducir, sino solamente pagar, pues no significa que no lo tenga. Claro. O sea,
el gobierno cobra impuestos de todo lo que se vende. Entonces tú lo que tienes que promover es que haya más empresarios y más cosas vendiéndose. Mientras más se venda, porque hay más circulación, pues. Más circulación y más impuestos cobro. Es lo que nunca entendí en tiempos de pandemia, que dijeran pues, que se rasquen solos, no reciben apoyo. ¿Cómo? Sí, estuvo gacho. O sea, si tú lo que tenías que hacer es generar, impulsar, dar que no pagaran a lo mejor impuestos. Sí, algunas facilidades, pero generar, ¿no? que se generara, porque mientras más, porque no es lo mismo generar el dinero que administrar el dinero. Por supuesto. Entonces, si solo administras, pues no lo estás generando, y mientras menos se genere, menos impuestos vas a tener. Vas a recaudar. Antes se decía, es que Pemex es el que paga el gasto de México, pero si Pemex está quebradísima, entonces, ¿quiénes estamos pagando? Todos. Sí. Todos con lo que consumimos. ¿Y quiénes generan? Pero pues cada vez tenemos menos empresas. ingreso para seguir consumiendo. Entonces yo pienso que hay algo mal. El funcionario no está entendiendo la importancia que tiene el empresario. Entonces deberías de impulsar, generar mayores empleos. Te ayuda por todos lados. Te hace el trabajo que tú no puedes hacer. Te genera impuestos, te genera economía circulando en el Estado. Y te bajan índices negativos. O sea, es todo exactamente al contrario de lo que han promovido, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que eso es lo que haría, poner a trabajar a todo el mundo, dar facilidades, dar crédito para que empezaran empresas. Eso hace falta. Ok. Finalmente, don Jaime, ¿algún mensaje que quiera dar en general del tema que usted quiera? ¿Algún mensaje para cerrar? No, pues la verdad yo te felicito porque sigues creciendo, sigues pensando cómo motivar, cómo llegar a la gente, cómo generar información, algo que capacite y todos los que lo vean, pues a seguir adelante, a echarle muchas ganas, no queda de otra. Pues gracias, don Jaime, la verdad fue un gusto como siempre platicar con usted y que quede grabado, ¿no? Porque pues desde cuándo hemos estado buscando la entrevista con usted, pero entre que sale a España y que hace otras cosas y una cosa, pero finalmente se logró. Ya está aquí en Oaxagenios y quiero decirle, don Jaime, que pues por todo lo que ha hecho usted, todo por los libros que ha hecho, por los esfuerzos que ha hecho en diversas instituciones, porque pues ha ayudado a empresarios, ha ayudado a emprendedores, cuando suben Yo Emprendo, que fue también parte de donde lo conocí. Quiero decirle que por toda este bagaje que usted tiene y por toda esta experiencia que usted tiene, queremos decirle que usted es considerado un oaxaqueño hecho y derecho. Le queremos agradecer el tiempo, el espacio, y digo, y a nombre de Verónica Espinosa, que es la productora, queremos darle las gracias por haber estado acá. Y pues ojalá y podamos platicar más adelante, ya cuando regrese de su viaje, pues nos cuente a ver cómo le fue. Con mucho gusto, claro. Pues gracias, vamos a despedirnos por favor en esta cámara central y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Oaxagenios Podcast. Adiós, bye.